Lo peor es la improvisación, a la desesperada. Lo peor es la sensación de estar al albur de lo que vaya urdiendo el truán de Flandes. Lo peor es que no era verdad, que todos los escenarios estuvieran previstos y estudiados. El gobierno de España improvisó ayer una jugada mal calculada, mal realizada y mal fundamentada, patinazo soberano, que solo ha servido para evidenciar su impotencia ante los trucos del fantasma Puigdemont y de su corte de timadores en Bruselas. Al timo no se responde con otro timo. Menos aún si al hacerlo estás poniendo en riesgo la unidad de las instituciones del Estado en la respuesta a la embestida. El Consejo de Estado ha desairado al gobierno, negándose a bendecir la impugnación preventiva de la investidura de Puigdemont. Y el revés ha indignado al gobierno de España. Pero el Consejo de Estado solo se ha anticipado a lo que en su día dirá el Tribunal Constitucional si esta impugnación hoy se presenta. Hoy quizás se admita la impugnación, pero eso solo significa que dentro del tiempo que los magistrados consideren oportuno y después de deliberar tendrán que pronunciarse sobre si tiene base la impugnación. Y lo previsible es que el Tribunal Constitucional, llegado ese momento, acabe diciendo lo mismo que dijo ayer el Consejo de Estado, que no procede todavía, que una frase revestida de barniz jurídico no es un argumento, si lo que dice esa frase no se sostiene. Lo que dirá probablemente es que la libertad deambulatoria es un concepto exótico y que el fin no justifica los medios. Repasemos las últimas 48 horas en la vida del gobierno errático. Miércoles por la mañana en este programa le pregunté al presidente del gobierno, señor Rajoy, por la pretensión de Puigdemont de ser investido sin abandonar su refugio de Bruselas. Y Rajoy explicó aquí por qué el gobierno no puede recurrir una investidura en ausencia que no está convocada como tal. Porque en el papelito que aprobó el señor Torrent, presidente del Parlamento catalán, no dice que Puigdemont vaya a estar en Bruselas cuando se celebre la investidura. Ojalá lo hubiera dicho, porque ahí se habría base jurídica. Materia. Señor Rajoy, miércoles en este programa, explicó que hace falta que el Parlamento catalán explicite que tiene la pretensión de investir a Puigdemont sin que se presente en Barcelona, para que pudiera presentarse ese recurso. El recurso tendría que presentarse después de que se produjera el acto administrativo que lo motivara. Es decir, nosotros no podemos presentar un recurso porque alguien haga declaraciones en unos medios de comunicación. Si alguien dice, señor Puigdemont va a comparecer aquí a través de una televisión, no podemos recurrirlo. Pero sí podemos recurrir la decisión de la mesa que diga el señor Puigdemont puede actuar de esta manera. Bueno, la cosa estaba clara el miércoles por la mañana, en boca del principal responsable del gobierno de España. Por encima de él no hay nadie. Puigdemont, por muy prófugo que sea, que lo es, por mucha cara que le eche a su aventura, que le ha echado toda la cara posible del mundo y más, Puigdemont es diputado del Parlamento de Cataluña y está en su derecho a ser candidato a la investidura. El fraude, en efecto, sería investirle sin que antes se persone en la Cámara. Pero mientras eso no suceda, su candidatura no tiene nada de ilícito ni de impugnable. ¿Qué le vamos a hacer, oiga? En ninguna norma pone que un imputado por rebelión no pueda ser presidente de la Generalitat de Cataluña. Esto es lo que hay. Como en ninguna norma pone que no se pueda presentar a las elecciones. 24 horas después de que Rajoy dijera esto que ustedes acaban de escuchar con enorme claridad, ayer llegó el giro argumental, por sorpresa. Apareció la número 2 del gobierno, la señora Sáenz de Santamaría, y anunció que el Ejecutivo quiere impugnar ante el Tribunal Constitucional la candidatura del fantasma. Aunque nadie haya confirmado que no vaya a estar presente, y aunque de hecho no haya cambiado nada desde el día anterior en el que Rajoy dijo que esto no podía todavía recurrirse. El recurso tendría que presentarse después de que se produjera el acto administrativo que lo motivara. Esto es lo que dijo Rajoy y esto es lo que dijo ayer, llevándole la contraria al presidente, la número 2 del Ejecutivo. El fundamento de este escrito es que el estatus jurídico actual del señor Puigdemont es incompatible con su comparecencia personal en la Cámara,
ya que pesa sobre él una orden judicial de detención que debe hacerse efectiva tan pronto como entre en territorio español. Carece, por tanto, del derecho de libertad deambulatoria que le permitiría acudir a esa comparecencia, porque tan pronto, como digo, entre en territorio español, debe ser puesto a disposición judicial. En efecto, tan pronto como entre en territorio español debe ser llevado ante el juez Llarena. Pero eso no le inhabilita para ser candidato a la investidura. La decisión de si se presenta entonces ya en el Parlamento o no, una vez detenido, le corresponde al juez Llarena. Y a nadie más. Y aquí es donde el gobierno ayer hizo una pirueta argumental impropia. Sería el juez y no el gobierno quien decidiera sobre la situación de Puigdemont. Ocurre lo mismo con el señor Junqueras, si ustedes lo piensan. Junqueras está en prisión preventiva en Extremera. Si lo nombran candidato a la investidura, tampoco tiene libertad deambulatoria, que diría la vicepresidenta. Pero si el juez le permite ir al Parlamento, pues acudirá al Parlamento y hará su discurso de investidura, aun siendo preso preventivo. Bueno, el Consejo de Estado, órgano consultivo que usted seguramente conoce, y si no, lo va a conocer en el día de hoy, integrado por los sabios que mejor dominan la materia porque han ocupado altas responsabilidades, el señor Romay Beccaría, la señora Fernández de la Vega, el señor Lavilla. El Consejo de Estado tardó 1 minuto en responder a la consulta del gobierno. Mucha duda no tuvieron. Y la respuesta fue que no procede impugnar en este momento la candidatura, que no hay base para recurrirla todavía. Tardó 1 minuto en responder. Revés de libro para las intenciones del gobierno, que por la mañana además, había dicho que solo presentaría la impugnación si el informe del Consejo de Estado era positivo. Este es uno de los elementos de los que hemos pedido su informe al Consejo de Estado, como digo, para si es positivo, interponer inmediatamente ese escrito de impugnación ante el Tribunal Constitucional. Resultó que no fue positivo, sino negativo. Y a pesar de eso, el Gobierno anuncia que en el Consejo de Ministros de hoy va a aprobar la impugnación. ¿Por qué? Pues porque el Gobierno no ve otra manera de impedir la investidura del señor Puigdemont. Presentando la impugnación, que el Constitucional le admita ese recurso y el Constitucional suspenda el pleno del próximo martes. Evitar el pleno de investidura como sea, porque de él saldría Puigdemont investido. Y aunque luego se anulara, habría sido presidente de la Generalitat, aunque fuera 10 minutos. Estas dos palabras, como sea, son un grave problema en un asunto tan delicado como este. Porque no puede hacerse como sea. Ha de hacerse como debe ser. Al fraude de ley que pretenden los independentistas se responde con la aplicación de la ley, no con otro fraude de ley. Y es verdad, Puigdemont es un insolvente, Puigdemont es un oportunista, Puigdemont es un frívolo, pero aún no ha sido condenado. Es un truán, es verdad, tiene una corte de jugadores a su alrededor, es verdad que están demostrando que a diferencia del gobierno, ellos sí tenían estudiados todos los posibles escenarios y han encontrado la manera de colársela al gobierno y de colárnosla a todos. Pero oiga, sí es inaceptable que el rodillo del Parlamento catalán, el independentismo, pretenda retorcer el reglamento para hacer presidente a este señor estando en Bruselas, es igualmente inaceptable que el gobierno de España pretenda retorcer la ley y forzar la norma y violentar los procedimientos para inhabilitar a un diputado que está elegido conforme a la ley que está en vigor. Si la única forma de impedir el pleno de investidura del tal Puigdemont es violentando al Consejo de Estado y al Tribunal Constitucional para que avalen lo que saben que no pueden avalar, casi mejor que invistan a Puigdemont, porque el abuso de poder lo comete así el rodillo del Parlamento catalán y no las instituciones del Estado. Déjenme que les recuerde otra cosa. El 22 de octubre, o el 21, el señor Rajoy anunció que iba a pedir al Senado la aplicación del 155 y expuso en esa comparecencia cuáles eran las medidas que iba a solicitar al Senado. Y entre esas medidas estaba que el gobierno de España pudiera vetar cualquier decisión del Parlamento de Cataluña. El presidente del Parlamento de Cataluña no puede proponer candidato a la presidencia de la Generalitat, ni el Parlamento puede celebrar debate y votación de investidura. Las facultades de control corresponderán al órgano que a tal efecto designe el Senado. Y, por parte del Parlamento, no se podrán adoptar iniciativas contrarias a la Constitución española y al Estatuto de Autonomía de Cataluña, teniendo el Gobierno un plazo de 30
días, para ejercer su derecho de veto. Esto se iba a pedir al Senado. La potestad del Gobierno de España para vetar cualquier decisión del Parlamento de Cataluña que fuera contraria al interés general. Esta medida, acuérdense, estaba pensada para el siguiente supuesto, que una vez destituido Puigdemont, el Parlamento tratara de convocar una investidura para hacerle presidente de nuevo. Sabemos que al final Rajoy por lo que optó fue por convocar él las elecciones y disolver ese Parlamento. Y en el Senado decayó esta medida que se había pedido, la del veto del Gobierno a las decisiones del Parlamento catalán. Y por eso hoy, que ya la Cámara es nueva y ha salido de unas nuevas elecciones, el Gobierno no tiene esa capacidad para vetar un pleno.